¿Alguna vez te dije que te han llamado Jesús? Nunca me había sentido incómodo caminando solo por el campus de noche. No era el tipo de universidad donde pasaban cosas extrañas. Claro, había rumores, historias de pasillos sobre desapariciones, sombras en las ventanas y figuras que se movían en los edificios vacíos. Pero yo nunca les presté atención. Hasta esa noche. Había estado en casa de un amigo, nada fuera de lo común. Unas cervezas, algo de música y muchas conversaciones sin sentido. Cuando me di cuenta de la hora, ya pasaban de las 2 de la mañana. Rechacé su oferta de dejarme dormir en el sillón. Mi dormitorio no estaba tan lejos, y el aire fresco de la madrugada me vendría bien. El campus estaba en completo silencio. A esa hora, no había nadie afuera. Solo el sonido de mis propios pasos y el zumbido de las farolas iluminando débilmente los senderos. No sé en qué momento exacto empecé a sentirlo. Era una sensación ligera al principio, una especie de incomodidad en la nuca, como cuando alguien te mira fijamente en una habitación llena de gente. Pero no había nadie. Solo yo y el camino vacío. Seguí caminando, apurando un poco el paso sin querer admitir que algo me ponía nervioso. Fue entonces cuando escuché los pasos. No venían de atrás, ni de un lado. Era como si resonaran en el aire, sin un punto de origen claro. Me detuve en seco y el sonido desapareció. Tragué saliva y giré sobre mis talones. Nada. Sacudí la cabeza. Estoy paranoico. Me dije eso y seguí adelante, intentando ignorar la sensación de que algo no estaba bien. Pero entonces, a unos metros, entre la bruma de una farola parpadeante, una figura emergió de la oscuridad. Y se quedó allí, observándome. Me detuve de inmediato. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras trataba de distinguir el rostro de la persona que estaba frente a mí. Pero la luz tenue apenas me dejaba ver una silueta alta, con los hombros caídos y las manos metidas en los bolsillos de una sudadera oscura. El tipo no se movía. No hablaba. Solo estaba allí. El silencio entre nosotros se hizo tan espeso que casi podía escucharlo. Un nudo se formó en mi garganta. Algo en la postura del desconocido me ponía en alerta. No parecía un estudiante, ni alguien que estuviera allí por accidente. Di un paso hacia atrás. Y entonces, como si mi movimiento le hubiera dado permiso para hablar, la voz del extraño se filtró en la noche. No es seguro caminar solo a esta hora. Su tono era grave, pero no agresivo. Casi sonaba, preocupado. Como si estuviera dándome un consejo. Pero había algo en su voz, en la forma en que dejó que las palabras se deslizaran por el aire, que me hizo sentir lo contrario. Como si, en realidad, lo que intentaba decirme era que yo no estaba seguro. Tragué saliva. Estoy bien, murmuré, sin saber exactamente qué otra respuesta dar. El tipo inclinó la cabeza, como si analizara mis palabras. Dio un paso adelante y ahora pude ver su rostro bajo la luz temblorosa de la farola. Su piel estaba pálida, como si llevara días sin ver el sol. Tenía ojeras profundas, casi hundidas en su rostro huesudo, y una sonrisa apenas dibujada, un gesto torcido que no alcanzaba a ser amigable. Claro, murmuró, casi para sí mismo. Todos estamos bien. Hasta que dejamos de estarlo. Se quedó en silencio. Esperando. Algo dentro de mí gritaba que me moviera, que me alejara de él de inmediato. Pero no lo hice. No sé si fue el miedo, la curiosidad o simplemente la extraña sensación de que algo estaba a punto de suceder. Y entonces, con un movimiento lento y cuidadoso, el hombre metió una mano dentro de su sudadera. Mi respiración se detuvo. Déjame preguntarte algo, susurró. Y en ese momento supe que debía correr. Mi mente gritó que me moviera, que hiciera algo. Pero mi cuerpo se quedó rígido, como si estuviera clavado al suelo. El desconocido sacó lentamente la mano de su sudadera. Por un segundo, mi imaginación corrió a la peor posibilidad. Un cuchillo, una pistola, algo afilado o mortal. Pero cuando finalmente la sacó, su palma estaba vacía. Solo se quedó ahí, con la mano extendida, como esperando que le diera algo. ¿Tienes fuego?, preguntó, con una voz más baja, más ronca. Su pregunta me desconcertó tanto que casi reí. No fumo, así que negué con la cabeza. El hombre dejó caer su mano, como si mi respuesta no le importara demasiado. Su mirada, sin embargo, nunca abandonó la mía. Tienes suerte, ¿sabes?, dijo, casi con nostalgia. Eres uno de los pocos que aún pueden elegir. Fruncí el ceño. ¿Elegir qué? El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amigable. Era un gesto incompleto,
como si estuviera disfrutando de una broma que yo no entendía. Caminar lejos. No esperé a entender qué significaba eso. Mi instinto finalmente despertó y di un paso atrás. El hombre inclinó la cabeza, observando mi reacción como si fuera exactamente lo que esperaba. Nos vemos, Jesús. No me quedé a escuchar más. Me giré sobre mis talones y caminé tan rápido como pude sin parecer que estaba huyendo. Mis pasos resonaban en el asfalto, y mi respiración se aceleró con cada metro que ponía entre nosotros. Pero justo cuando doblé la esquina del edificio, no pude evitar la tentación de mirar hacia atrás. Él ya no estaba allí. No había ni rastro de su silueta en la tenue iluminación de la farola. Era como si nunca hubiera estado ahí. Y eso hizo que el miedo se clavara más profundo en mi pecho. Mi paso se aceleró sin que me diera cuenta. Sentía mi propia respiración rebotando en mis oídos, mi pulso martilleando en mi garganta. La noche había cambiado. Algo en ella se había torcido después de ese encuentro. Las farolas parecían más débiles, la brisa más densa, como si el aire mismo estuviera reteniendo el aliento. No dejé de caminar hasta que llegué a la entrada de mi dormitorio. Deslicé la llave con dedos temblorosos, y apenas crucé el umbral, sentí un alivio inmediato. Cerré la puerta tras de mí y me apoyé contra ella, dejando escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Pero el alivio no duró. Mi mente no dejaba de reproducir la escena. Su voz, su sonrisa, la forma en que desapareció en un parpadeo. Me forcé a razonar. Tal vez simplemente se fue. Tal vez dobló una esquina y mi paranoia hizo el resto. Pero una parte de mí no lo creía. Me dirigí a la ventana, como si necesitara ver con mis propios ojos que el campus seguía igual, que todo era producto de mi mente alterada por los comestibles. Corrí un poco la cortina. Y entonces lo vi. No de inmediato. Primero barrí la vista por el camino vacío, los árboles inmóviles, la entrada solitaria del edificio. Pero cuando mis ojos volvieron al punto exacto donde nos habíamos encontrado, ahí estaba. De pie. En la penumbra. Mirando directamente hacia mi ventana. Un frío me recorrió la espalda. Me aparté de inmediato, conteniendo la respiración. Mi mente entró en pánico. ¿Cómo me había encontrado tan rápido? Me obligué a calmarme. Tal vez solo era coincidencia. Tal vez no estaba mirándome a mí, sino simplemente perdido en su propio mundo. Pero algo dentro de mí sabía que eso no era cierto. Y entonces, sonó mi teléfono. El sonido me sobresaltó tanto que casi lo dejé caer. Lo saqué del bolsillo con dedos torpes. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar. ¿Hola? Mi voz sonó más temblorosa de lo que quería. Por un segundo, solo escuché estática. Y luego, ¿alguna vez te dije que te pareces a Jesús, hombre? El celular se me cayó de las manos. El eco de su voz aún vibraba en mis oídos. No podía ser posible. No le había dado mi número. No sabía quién era yo. Y, sin embargo, él me había encontrado. Mi pecho subía y bajaba rápidamente. Me agaché para recoger el teléfono con manos temblorosas, pero la llamada ya había terminado. La pantalla solo mostraba el número desconocido, sin dejar rastro de lo que acababa de suceder. Me obligué a mirar por la ventana una vez más. Pero él ya no estaba allí. El campus seguía en silencio, como si nada fuera de lo común hubiera pasado. Solo la brisa caliente de la noche mecía las hojas de los árboles, y las farolas seguían proyectando su luz mortecina sobre el pavimento. Cerré las cortinas de golpe. Tal vez estoy paranoico, intenté convencerme. Tal vez era solo una broma retorcida de alguien en la fiesta. Tal vez el tipo simplemente se había ido. Pero algo dentro de mí me decía que no. Tomé mi laptop con el impulso de distraerme, pero mi mente no podía soltar la sensación de que aún me estaban observando. Sin pensarlo demasiado, abrí una pestaña nueva y comencé a buscar cualquier información sobre él. No tenía nombre, pero su rostro estaba grabado en mi memoria. Ojos hundidos, sonrisa torcida, expresión tensa como si algo dentro de él estuviera quebrándose. Busqué en foros de la universidad, en redes sociales, en artículos viejos. Nada. Entonces probé otra cosa. Accedí a la página de la policía del campus y revisé los incidentes recientes. Solo había reportes menores, robos de bicicletas, estudiantes ruidosos, hasta que llegué a una nota que me hizo tragar saliva. Individuo sospechoso detenido cerca de los dormitorios. Intentaba ingresar por una ventana del primer piso. Mi sangre se heló. Hice clic en la nota, pero no había más detalles. No había foto. No había nombre. Solo la confirmación de que alguien había estado intentando entrar.
La misma noche en que lo vi. Me levanté de golpe. Mi habitación de repente se sintió demasiado pequeña, demasiado oscura. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de otro número desconocido. No debiste haber corrido. La adrenalina me recorrió el cuerpo como una descarga eléctrica. No podía ser una coincidencia. Él me había encontrado. Y esto no había terminado. Sentí un escalofrío helado recorrer mi espalda. Mi mente trataba de buscar una explicación lógica. Tal vez era una broma. Tal vez alguien en la fiesta me había visto irme y decidió jugar conmigo. Pero algo en mi interior me decía que no. Mis dedos temblaban mientras bloqueaba el número y arrojaba el teléfono sobre el escritorio. Respiré hondo y traté de calmarme, pero la sensación de peligro no desaparecía. Mi ventana seguía cerrada, las cortinas echadas. Sin embargo, no pude evitar acercarme y asomarme, con el corazón golpeando mi pecho. La calle estaba vacía. Pero ahora había algo nuevo. A la luz de una farola, justo al borde de la acera, alguien había dejado algo. Un pequeño objeto, apenas visible desde mi habitación. Mi estómago se revolvió. Tomé mi chaqueta y bajé las escaleras de mi edificio con pasos apresurados. La entrada estaba desierta, pero al abrir la puerta sentí como si estuviera cruzando un umbral invisible, como si me adentrara en un espacio donde las reglas normales de la realidad ya no aplicaban. Cuando me acerqué al objeto, mi respiración se entrecortó. Era una foto. Una foto de mí. No una cualquiera. Era de esa misma noche. Caminando solo por el campus. Exactamente en el momento en que había visto al hombre. Pero en la imagen, había algo más. Detrás de mí, en la sombra de un árbol, apenas visible en la penumbra, estaba él. Observándome. La foto tembló en mis manos. Miré rápidamente a mi alrededor, mi corazón martillando contra mis costillas. La calle seguía desierta. Pero ahora la noche se sentía más pesada, como si el aire mismo ocultara algo. No podía quedarme allí. Corrí de vuelta al edificio y cerré la puerta con un portazo, mi respiración agitada y mis pensamientos enredados. Esto no era una coincidencia. Él no solo había intentado entrar a ese dormitorio. Él me había estado observando desde antes. Y ahora me lo estaba haciendo saber. Esa noche, dormí con la luz encendida. O al menos, lo intenté. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de la fotografía impresa en mi mente. Veía su silueta oscura escondida entre los árboles, sus ojos fijos en mí. Amanecí sin haber dormido más de un par de horas. La luz del sol no disipó mi inquietud. Cada sombra en la habitación parecía alargarse más de lo normal, cada ruido en el pasillo me hacía saltar. Cuando finalmente me atreví a salir de mi cuarto, sentía como si cada persona con la que me cruzaba pudiera ser él. El día transcurrió lento, borroso. Asistí a clases, hablé con mis amigos, pero en todo momento mi mente estaba en otra parte. No podía sacudirme la sensación de que alguien me observaba. Esa tarde, tomé una decisión, iría a la policía del campus. No podía seguir ignorando esto. Me dirigí a la oficina, pero antes de entrar, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de un número desconocido. No vayas con ellos. Mi boca se secó de inmediato. Miré a mi alrededor, buscando algún rostro familiar. Nada. Solo estudiantes caminando de un lado a otro, despreocupados, viviendo su día como si nada estuviera mal. Apreté los dientes y entré a la estación. Un oficial joven me atendió. Le conté todo, desde el encuentro con el hombre hasta la foto que encontré afuera de mi edificio. Él asintió, tomando notas, pero en su rostro se notaba la duda. Mira, no quiero invalidar lo que dices, pero, ¿estás seguro de que no fue alguien jugando una broma? ¿Quizás un amigo que sabía que estabas drogado esa noche? Respiré hondo. Claro, lo primero que pensaban era que estaba paranoico. Sé lo que vi, insistí. Y sé que ese tipo no estaba ahí por casualidad. El oficial suspiró. De acuerdo. Enviaremos a alguien a revisar los alrededores de tu edificio. Si ves algo más sospechoso, repórtalo. Me mordí la lengua para no discutir. Sabía que no estaban tomando esto en serio, pero al menos alguien estaba enterado. Esa noche, regresé a mi dormitorio con una sensación de resignación. Me aseguré de cerrar todas las ventanas, de bloquear la puerta con una silla. Me convencí de que todo acabaría pronto. Me equivoqué. A las 3:17 de la mañana, desperté sobresaltado. Un golpe seco había sonado desde la ventana. El aire de la habitación se sentía pesado, denso.
Me levanté con el corazón palpitando y caminé lentamente hacia la ventana, con el miedo aferrándose a mi piel. El vidrio estaba empañado, como si alguien hubiera respirado contra él. Pero eso no fue lo peor. En medio del vaho, había algo escrito con un dedo. ¿Alguna vez te dije que te pareces a Jesús, hombre? Retrocedí tan rápido que tropecé y caí al suelo. No podía moverme. No podía respirar. Corrí hacia la puerta, la abrí de golpe y salí del cuarto, mi mente en pánico. Corrí por el pasillo hasta que encontré a un guardia de seguridad del campus haciendo su ronda. Hay alguien en mi ventana. Alguien está aquí. El guardia, sorprendido, asintió y me siguió hasta mi habitación. Pero cuando entramos, la ventana estaba limpia. No había ni una sola marca, ni un solo rastro de humedad en el vidrio. Chico, no hay nada aquí, dijo el guardia con cansancio. Quise gritarle que no estaba loco. Que había algo, que alguien estaba jugando conmigo. Pero en su expresión cansada vi que no tenía sentido. Me quedé allí, con las manos temblorosas, mientras el guardia salía del cuarto con una palmadita en el hombro, como si yo fuera solo otro estudiante estresado por los exámenes. Esa fue la última noche que pasé en ese dormitorio. Al día siguiente, solicité una reubicación inmediata. No me importaba que no hubiera pruebas. Sabía que no podía quedarme. Me mudé a otro edificio, en la otra punta del campus. Y aunque los días pasaron y todo pareció volver a la normalidad, el miedo nunca desapareció del todo. A veces, cuando caminaba de noche, tenía la sensación de que alguien me seguía. A veces, cuando miraba por la ventana, veía una silueta en la distancia, inmóvil. Y lo peor, lo más aterrador de todo, es que un mes después, recibí otra foto en mi teléfono. Era una imagen de mi nueva habitación. Tomada desde afuera. Desde la ventana. Sin remitente. Sin mensaje. Solo la imagen. Desde entonces, ya no duermo con las luces apagadas.